En relación a si estamos o no preparados, lo que está ocurriendo también es que hay un discurso, yo creo que interesado por algunos actores, que hablan justamente esto de las carencias, ¿no? Es que claro, no hay red, es que claro, resulta muy difícil operar en la red, en la red de recarga, es que, claro, es que no hay vehículos eléctricos suficientes para que alcancen a todos los bolsillos. Y sí, son cosas que son, en parte son ciertas. También es cierto que, como te digo, son procesos. Hace unos días... Esto del proceso se lo escuché a Pérez de Lucía, que normalmente decía que falta muchísima infraestructura, y la última entrevista que le he escuchado ahora en el Salón de Madrid de Vehículo Eléctrico ya decía que hablaba de, no sé si mencionaba la palabra proceso, pero decía, bueno, es que esto hay que irlo adaptando a los tiempos, porque si miras realmente los puntos de recarga están vacíos y dices, ¿para qué quiero más? Solamente para que la gente tenga sensación de que voy a tener mucha disponibilidad, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier operador de puntos de carga qué rentabilidad tiene, te va a decir que no tiene rentabilidad, que hoy no tiene rentabilidad, que está realizando una inversión en un punto de carga de 50 kilovatios de corriente continua que le está costando, tiene que hacer la transformación, tiene que, por supuesto, alquilar o comprar el terreno en el que ese punto de carga va a estar, y sin embargo no puede esperar a amortizarlo ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Entonces, claro, tampoco podemos exigir que haya puntos de carga corriente continua por todos los sitios cuando no es un negocio bollante, porque te estás hablando de un 4%. Quiero corregirte, creo que es un 2,5% las ventas de vehículos eléctricos en la actualidad. Son procesos. No me cabe duda de que el gran problema ahora mismo no son los puntos de carga desde mi punto de vista, porque creo que yo soy usuario de vehículo eléctrico y creo que el usuario de vehículo eléctrico lo primero que es proveedor de su propia energía, de la propia energía que utiliza su coche. Eso sí, tiene paneles solares. Y si no lo tiene, y si no lo tiene, que tiene paneles solares y hace las cuentas y dice, es que no me interesa. Y si no lo tiene también, Miguel, es decir, es difícil plantearse hoy la compra de un vehículo eléctrico si no tienes un punto de carga propio. Entonces, si nos atenemos a que la mayoría de los desplazamientos se realizan en torno a tu domicilio, en torno a los puntos de carga que más o menos tienes, porque también hay personas que dicen, bueno, no tengo propio, pero tengo en la oficina. Es decir, puntos de carga que tienes más o menos a tu disposición sin demasiadas... Lo que llaman vinculados, ¿no? Efectivamente, los puntos de carga vinculados. Entonces, esa utilización, yo he de decir una cosa, tú lo sabes, yo tengo un coche eléctrico, tiene 30.000 kilómetros, año y medio, y nunca jamás he tenido la necesidad de cargarlo en una infraestructura de carga pública. Nunca. Él es un malísimo cliente para cualquiera. Un pésimo cliente para cualquier operador de... Para cualquier operador de línea, sí, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no necesito? Porque el planteamiento de mi coche es fundamentalmente utilitario, es decir, salgo de casa, voy a la oficina o voy a trabajar a donde sea, vuelvo a casa. ¿Cuánto he hecho en esos desplazamientos? ¿200 kilómetros? Vives a 60 kilómetros del centro de la ciudad. 60 kilómetros del centro, hay que decirlo, efectivamente. Y aún así consigo perfectamente sobrevivir sin la infraestructura de carga. Por otro lado, esto también me permite que mis kilómetros sean baratos, no, efectivamente. Alimentados por el sol. Alimentados por el sol, efectivamente. Esto nos podría llevar a otra conversación, y es el tema de placas solares, de infraestructuras propias de... Que si puedes, pon placas solares aunque parezcan caras. Intenté convencer a un familiar que tenía placas solares. Dice, es que las baterías cuestan carísimas. Y yo, pues, compra unas baterías con ruedas, el más barato que te encuentres. El coste de operación de uso del coche. Claro. El total. Claro, es que el otro día comentaba con un colega que me decía, es que claro, incluso cargando en red de infraestructura pública, todo eléctrico que gaste, todo coche diésel que gaste más de 4,5 litros ya no resulta rentable, porque incluso yéndome a cargar en caro, sin acudir a Ionity, que es probablemente el kilovatio hora más caro del mercado
0,7... Ha subido, hay gente que está repostando a los 0,80 y pico. 0,80. Vale, pero quiero decirte que con un kilovatio hora caro en una red normal, porque Ionity tiene unas características un poco excepcionales porque es particularmente rápida. Tiene una altísima potencia que la mayoría de los coches tampoco puede utilizar, entonces te la va a cobrar igual. Acudiendo simplemente a red de cargas rápidas, no ultra rápidas, sino rápidas, ya permiten que todo lo que te decía, todo vehículo eléctrico que se mueva por allá y cargue en infraestructuras públicas de recarga, es más competitivo su coste de operación que un diésel que gasta 4,5 litros, teniendo en cuenta que tenemos el diésel a 1,70 y algo. Entonces, claro, esta es otra de las... Que los combustibles normalmente suben y cuando bajan poquito, y luego vuelven a subir. Y esto nos puede llevar a lo que estábamos hablando antes por ejemplo, de generar tu propia energía. Utilizando un informe de Eurostat, aproximadamente España es el país de Europa en el que más gente vive en pisos. Sí, tenemos, vamos, no conozco el informe de Eurostat, pero sé que estábamos justo al contrario que Estados Unidos. En Estados Unidos era un 70-30 de gente que vivía en una vivienda individual o donde podía tener un enchufe propio, y en España es al contrario, hay un 30% podría enchufar sus coches y el 70% vivimos si no recuerdo mal, con datos de 2020, tendría que mirarlo, pero hablando de un 66% de la población vive en bloques de pisos, un 34% digamos, en casas bajas, chalés... Sí, que puedes sacar un cable... Claro, y esta es la clave, y es, en ese 34% puedes poner un enchufe mañana en cualquier sitio. Eso no quiere decir que el 66% no pueda disponer de un enchufe, porque todos sabemos que las plazas de garaje se pueden electrificar y además cada vez es más fácil hacerlo. Antes era necesario unos trámites y ahora simplemente tienes que ponerle en conocimiento a los propietarios. Eso hasta que hay muchos que si quieres electrificar todo el garaje resulta que va a consumir mucho más que todo el edificio. De eso llegará, pero de momento creo que pocos casos se pueden haber producido de ese estilo, ¿no? La realidad es prácticamente un 34% de la población en España podría tener un enchufe y por tanto podría tener una facilidad inmensa para cargar un coche eléctrico sin ningún problema. Entonces, bueno, he de decir por otro lado que hay países en Europa en los que esa proporción se invierte. Por ejemplo, Irlanda. En Irlanda son como un 70% los que viven en pisos bajos y un 30% los que viven en bloques, y otro tanto Albania. Y ni Irlanda ni Albania están entre los... el poder adquisitivo... Están entre los mercados que más vehículos eléctricos venden. Alemania, que no se caracteriza tampoco, aunque la gente pueda pensar lo contrario, en que mucha gente viva en pisos bajos, en chalés, es uno de los principales mercados de vehículos eléctricos, y por supuesto tú sabes que los países escandinavos... Todos los que tenían enchufes para precalentar sus coches, que no se les congelase, que tuviesen el aceite caliente... Han conseguido esa transformación. Es muy rápido porque claro. El enchufe lo tengo en la puerta de casa siempre. Por eso te ponía el ejemplo de los noruegos. Sí, noruegos, suecos. Que Noruega es hoy el principal mercado de vehículo eléctrico en Europa. Dicho todo esto, ¿qué falta? Lo que te digo, coches que la gente se pueda comprar. Sin duda,